Buenos días a todos otra vez. Gracias por participar en esta mesa redonda. Gracias también a todos los que habéis participado en las asesorías previas. Como sabéis, este evento es un evento que se organiza en la Oficina Generative del Colegio de Ingeniería Industrial de las Illes Baleares. Esta oficina es una iniciativa que impulsa el colegio, pero que se financia con la convocatoria de Red.es, una entidad pública sin el Ministerio de Asuntos Económicos y Formación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización Digital, y tiene como propósito, tanto Red.es como esta oficina en concreto, como función tiene impulsar la transformación digital, vendedores, vendedoras, autónomos, autónomas y pequeñas y medianas empresas. Estamos un poquito de aquí. Esta mesa redonda que tiene como título La nueva era digital, oportunidades de la inteligencia artificial y el IoT de las cosas para pymes y autónomos, que celebramos hoy aquí en Menorca, pues reúne a expertos del ámbito tecnológico y empresarial para explorar cómo la inteligencia artificial y el Internet de las cosas puede cambiar, o de hecho está cambiando ya, está transformando el día a día la realidad de pymes autónomos. La idea, y no tengo dudas de que sea así, que partiremos casos reales, herramientas prácticas y estrategias que yo creo que tanto los asistentes físicos como los que están online pues podrán aplicar desde ya. Entonces, es una cita importante para inspirar y para resolver dudas y anticipar, yo creo, también las oportunidades las oportunidades concretas de crecimiento y mejora tanto de las empresas como de las mismas. Los ponentes, pues empezaremos, ¿os parece?, con Juan Pedro Villar, que es cofundador de Cumo Consultoría, que es experto en sistemas automatizados, comercio turístico y servicios SaaS, y que nos honra con su presencia desde, si no estoy equivocado, desde muy lejos, desde Rusia, desde que está Así es, más así es. pero bueno, Tenemos gracias Juan Pedro por estar presente. a vosotros. Gracias. Luego también contamos con David Ruiz, que es el CEO de Academia Revolución Mía, es especialista en formación de alto impacto en inteligencia artificial aplicada a productividad empresarial. Gracias, David, por estar. Dani Ferrer, CEO de Wildebit, que es un referente en ciberseguridad, cumplimiento digital e inteligencia artificial, por supuesto, aplicada en entornos tecnológicos diversos. Muchas gracias por esta presentación. Y también contamos con Marc y Pedro, que han sufrido una baja de ultimísima hora Marc es uno de los cofundadores de Samar Cyber 6, que es una empresa especializada en ciberseguridad, en protección de datos y sistemas en empresas de todos los tamaños. Gracias también a los dos por venir. Gracias por esta agilidad Gracias por este espacio, la verdad que nos va muy bien a todos. Muchas gracias. Vamos a ir introduciendo temas por bloques, ¿vale? Para poder un poco ver la opinión de todos. Sí que os pido a los asistentes que por favor interrumpáis cuando queráis. Si hay temas que son relevantes y no generan debate, lo que se vio previsto, pues desaparece y damos prioridad a cosas interesantes. El primer bloque es inteligencia artificial para ganar tiempo y clientes. Como ya sabemos todos, la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. Y ya nos ayuda a ahorrar costes, a eliminar procesos repetitivos, a aumentar la productividad, a mejorar la vida de atención cliente. Y bueno, empezamos, si os parece bien, por David. ¿Cómo puede una pyme autónomo utilizar asistentes virtuales, trabajadores digitales, sin una gran necesidad? Pues, no estaba comentando hoy un poquito aquí. La verdad es que la inteligencia artificial, desde cero, es decir, sin coste, ya hay muchas de las herramientas que puedes utilizar que estoy convencido que pueden aportaros valor y ayudaros a ser pues, más rápidos, más eficientes, en definitiva, más eficientes. Y hay algunas, obviamente, que pues, tienen un coste extra, pero de 0 a 20 euros al mes puedes hacer cosas increíbles que van a quitar pues, bastante carga de trabajo, van a reducir bastante los tiempos y van a conseguir, ya consiguen hacer que las empresas sean más ágiles, ¿no? Algunos ejemplos os hemos dado ya también aquí, como por ejemplo lecturas automáticas de facturas, o de aplicaciones de contenido,
de cualquier cosa que sea una tarea que sea más o menos que se vea, que se analice que es una tarea que es repetitiva, que la empresa tiene que hacer, que no es una tarea que aporte un valor o que más bien precise de un punto de vista humano, ¿no? Creo que ahí coincidimos todos. Entonces, esta tarea es la que, en mi opinión, claro, es más potencialmente automatizable, ¿no? Que sea una tarea que no aporta un valor real a la empresa. Eso, con escasos recursos económicos, puedes encontrar una IA que te ayude a todo eso. Claro, lo puede hacer la IA, para que lo vamos a hacer nosotros. Es un poco eso, ya te digo, para mí es, seguro estaréis, y más vosotros que estáis mucho en ciberseguridad, en nuestra tecnología que yo creo, no tienes que darle cierta información muy sensible o tienes que ir con cuidado. Claro, cada empresa es un mundo y cada empresa pues igual pues, trabaja con datos que tienes que ir con cuidado con quienes compartes, ¿no? Pero sí que hay cosas, hay tareas que tienen que hacer todas las empresas y que es igual del tamaño del sector, que pueden hacer, que puede ayudarte a hacer la IA, al menos quitarte, si acaso, Las repetitivas, ¿no? una parte del trabajo te lo quita y luego tú validas y dices, oye, pues esto necesita un ajuste, necesitará, y ahí entra el criterio humano, ¿no? Pero hay una gran parte de esas tareas repetitivas que, en mi opinión, en el futuro pues, se automatizarán directamente con IA y que cada vez tiene menos sentido que haga una persona, una física, digamos. Pues ahorrar recursos, ¿no? Delegándolo a una IA algunas cosas que son repetitivas y Exacto, ya digo, hay puntos de seguro que hay en la IA, no sé también qué opináis vosotros, o sea, yo soy muy fan también del debate abierto y de la improvisación, pero hay aspectos, hay empresas, hay sectores como las que requieren ya no un punto de vista humano, sino aparte de la empatía, por ejemplo, un sector de me viene a la cabeza, la enfermería, por ejemplo, pues, oye, hay cosas que si yo estoy muy grave en esta salud muy tal, igual no me apetece que venga un robot a hablarme y de contarme lo que es. Sí, no lo sé, pero yo lo veo menos, ¿no? O hay otros campos, la construcción, todos estos sectores, pues creo que está muy lejos, ¿no? Que venga la IA y que te quite una gran parte del trabajo, pero sí que hay trabajos de poco valor, ya a día de hoy, que la IA, que es absurdo, para mí, es absurdo que la haga una persona y que gaste la empresa recursos que puede trabajar. Bueno, ya, esto que has hablado del tema de sanidad, un amigo mío médico, un psiquiatra, pues me comentó, para esto, mira, hay una aplicación del AI de la universidad, una universidad de aquí de España, que con la imagen ya te está diciendo lo que hay, lo que tienes, de algo específico, de tipos de cáncer. Eso, Y ya me lo dice un médico que se supone que han sido los más reacios, ¿no? De delegar ese tipo de trabajo. Y hay cosas que yo mismo, que estoy muy metido en la IA y en ciberseguridad, que aún me sorprenden. Es decir, ostras, como, claro, yo no soy médico, yo no estoy con esas herramientas y las están usando. No sé hasta qué punto legal o esas cosas, siempre es constante cambio, ¿no? Es lo que estamos constantemente encima nosotros. Estamos un momento con Juan Pedro, que yo quería pedirle, un poco al hilo de lo que tú decías al principio de pues, automatizar procesos, etcétera. Si nos puedes, Juan Pedro, dar algún ejemplo o qué herramientas que sean simples a nivel de automatización y que nos pueda recomendar para gestionar esos procesos sin necesidad de programar también. Hola. Gracias. Sí, bueno, al final, dentro del ámbito en el que me muevo yo, ¿no? Que es más los e-commerce del sector turístico y automatización de tareas dentro de pymes y cosas así, estamos utilizando mucho herramientas como N8N o Make, que son herramientas low code o no code, según al nivel que quieras entrar, que permiten mucho la automatización de tareas, tanto operativas como de cara al cliente. Y yo creo que esto sí que es una puerta de entrada para la inteligencia artificial también, un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Porque estas herramientas, que son al final como piezas de Lego, que sin demasiado conocimiento técnico eres capaz de un vistazo entender qué es lo que hacen, ¿vale? Lo que antes tenía que hacer un programador, ahora ya hay como pues, unas piezas que vienen preconstruidas y tú solamente tienes que configurarlas. Entonces, al final, es una puerta de entrada para la IA porque una de de estos módulos, de estas piezas de Lego puede ser un modelo de lenguaje, por ejemplo, que te dé soporte
para poder construir una herramienta mucho más amplia, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que yo creo que hay un problema real en este punto que es la digitalización. Para que tú puedas automatizar algo, tiene que existir una cierta digitalización en la empresa y las pymes a día de hoy no están totalmente digitalizadas. Seguimos estando un poco en el punto en el que tan solo un 30% de las pymes en España tiene una digitalización. Entonces, si no cuentas con el sustrato para poder crear esas automatizaciones, la cosa se pone un poco complicada, ¿vale? Pero hablando de ejemplos concretos, una vez que ya has conseguido ese primer paso de digitalización, que ya no hace falta que llegues a un sistema de reserva súper complejo o que tengas automatizado un montón de tareas dentro del sistema, sino un correo electrónico, una página web, ya se están haciendo cosas muy chulas. Desde, yo qué sé, nosotros tenemos clientes que automáticamente tenemos un pequeño proceso con N8N que lee su email de reservas, ¿vale? Contesta a la persona que ha hecho la reserva en el idioma, utilizando un modelo de lenguaje, en el idioma, sea cual sea, 24/7, en el momento inmediatamente después de hacer la reserva, y luego esa reserva se distribuye entre diferentes receptivos que hacen el paquete y pasa a un Excel y luego la persona lo puede operar y gestionar de forma natural. Entonces, yo creo que existen muchas herramientas hoy en día para que las pymes puedan llegar a un cierto nivel de automatización y meter además la inteligencia artificial con eso. Es un facilitador. Al final tiene muy poco riesgo de entrada y es bastante barato. ¿Vale? Gracias, Pedro. Dani, hablamos de los riesgos de seguridad que podemos tener estas empresas a la hora de usar ¿qué recomendaciones de prevención podríamos tener? Yo, antes de empezar y hablar de la parte más fea, igual, o la parte que puede preocupar y que genera mucho escepticismo, seguro, yo creo que es importante. Mi consejo es que no hagamos o que no tengamos parálisis por análisis en todo el boom de inteligencia artificial. Yo creo que hay que apostar y hay que intentar entrar, como comentaba Juan Pedro, las barreras de entrada, la verdad es que son bastante bajas y el potencial es muy grande, pero obviamente un potencial tecnológico también puede aumentar mucho los riesgos de seguridad en un momento dado. Yo siempre digo que es como que ahora de repente, pues si cambias todos los coches que hay en la carretera y pones todo Ferraris. La gente irá más cómoda, la gente podrá correr mucho más, pero también probablemente hay un poco más de riesgo, ¿no? de accidentes, etcétera, porque la gente igual no está acostumbrada a este tipo de tecnología. Los consejos yo creo que son muy parecidos a los consejos que se dan en general a nivel de seguridad. Ponerle el sentido común, entender que al final, si tú utilizas una herramienta con la que estás compartiendo datos confidenciales o personales, pues intenta garantizar al máximo la protección de esos datos, ¿no? Siempre ChatGPT. ¿Con qué información compartes con ChatGPT? ¿Es confidencial? Vale, pues asegúrate que no se utilice para entrenar el modelo, que esto es un check en la configuración de ChatGPT, y ponle un doble factor de autenticación. Igual que le pondrías a tu SharePoint, ¿no? Porque ahora tienes ahí unas conversaciones con datos personales. No digo que no lo compartas, digo que intentes protegerlo igual que protegerías una carpeta con tus datos bancarios, ¿vale? Entonces yo creo que el sentido común en este sentido tiene que ser igual. Luego está la parte de delegar, toma de decisiones, etcétera, que también hay que tener cuidado, pues obviamente, según en qué proceso, a ver qué toma de decisiones delegamos. Hablamos antes de calcular automáticamente o mediante inteligencia artificial según qué historias relacionadas con la construcción de un edificio, pues seguro que hay temas que queremos recalcular o queremos validar al menos, ¿no? Que los cálculos están bien hechos. No se lo vamos a delegar 100% a la inteligencia artificial, o no al menos hasta que no tengamos una serie de garantías, ¿no? Entonces yo creo que es un poco eso, sentido común y lo mismo que haríamos en otros sistemas informáticos, pero más aplicado a la IA. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, muy actual al final. Bueno, hemos hablado también de precauciones, tal. Vamos a mí me gustaría que fuéramos un poquito a ser prácticos, ¿vale? Por ejemplo, lanzo una pregunta a todos. Vamos a cambiar de guión. Una pregunta sobre esto. ¿Cómo, no sé si alguno de vosotros, por lo que veo, Juan Pedro, sí, tema de trabajas con el sector hotelero, o alguno de vosotros también? Perfecto. Entonces, ¿cómo está impactando, así a nivel general, y cómo creéis que va a ser el futuro, tanto de inteligencia artificial como de la IoT, hoteles,
bueno, un poco en el sector turístico que tenemos en las islas para ver hacia dónde podemos ir y en qué nos puede ayudar. ¿Vale? Y esa reflexión así, real, es que Yo le veo mucho potencial a su proyecto. Es algo que yo he trabajado justamente antes de estar en tema de ciberseguridad. Pero explícanos un poco. A ver, hago, si te parece, un resumen y luego, porque lo bueno, para poner en contexto. me gusta que des punto de vista porque yo no he estado trabajando en el sector de la hostelería, o sea, nosotros nos vino un cliente a pedir un producto muy específico de inteligencia artificial, lo desarrollamos y ahora lo estamos replicando en otros clientes de manera parecida, pero me gusta mucho escuchar el punto de vista de alguien que ha trabajado porque ahí es donde ve realmente si es útil o no, y incluso ya me daba consejos, ¿no? De, ostras, pues añade esto, añade lo otro. Pero quería que lo implementaras ya, por favor. Era, en nuestro caso, un ejemplo muy sencillo, que es algo que de hecho están aplicando muchas otras empresas, no solo en el sector, pero es utilizar la inteligencia artificial para democratizar el acceso a los datos, en este caso de manuales, etcétera. Es un sector con muchísima rotación, obviamente. Entonces, suelen haber muchos problemas de onboarding, de que la gente cuando empieza a trabajar en un sitio no sabe cómo funcionan las cosas en ese sitio. Además, cada hotel es un mundo. Y lo único que hicimos fue democratizar a través de una plataforma que funciona, en este caso utilizamos OpenAI, por ejemplo, como modelo de lenguaje. Le añadimos toda la información de manuales, etcétera, toda la información que tiene que ver con ese hotel y facilitamos el acceso a esa información, lo democratizamos de manera que tú con lenguaje natural puedes hacer una consulta y recibir respuesta. Es algo que podrías montar con GPT realmente y funciona de hecho muy bien, misma tecnología detrás. Lo único que en nuestro caso pues es más, controlamos nosotros también la seguridad, lo que comentábamos antes, ¿no? Y aparte pues el branding del hotel, el acceso al hotel, etc. Esto es un poco el resumen. No sé. Sí, eso que lo veo muy bien, lo veo muy bien. Yo he estado, bueno, antes de dedicarme más a la ciberseguridad, he estado en la parte de mantenimiento y veo que, bueno, se saben los procedimientos, los protocolos y que a veces dices, una cosa que hacemos repetitiva, pues, ¿cómo es que aún no está automatizado, ¿no? ¿Cómo es que las lecturas de análisis de agua de la piscina las tengo que poner manualmente? Se tiene que automatizar, pero no ahora, eso ya viene de siempre, ¿no? Que se tendría que haber hecho de hace unos años, ya se podría haber hecho. Y con la inteligencia artificial pues nos ayuda a, bueno, ellos también lo van a decir, pues el contraste, ¿no? El consumo de cloro, el consumo de bromo, el consumo... ¿qué eficiencia? Bueno, al final te puede dar mucha más información, que es una nube de información que una persona es difícil de palpar, pero le puedes pedir que te lo resuma, ¿no? Que sea viable para las personas. Estos datos tienen con sensores, sensación. Claro, los sensores ya existen, realmente. Es conectarlos de manera adecuada. Eso de Internet, las cosas, al final es los sensores de toda la vida, conectarlos con una inteligencia artificial o un sistema de gestión, ¿no? Incluso, Para entenderlo bien. sí, incluso los sistemas de automatización que se están automatizando en hoteles que, bueno, tecnicismos que se llama protocolo KNX, Workbooks, esto, se está consolidando, se puede considerar peligros de Internet de las cosas, puede ser más o menos peligroso, pero ahí son puertas de acceso a ciberdelincuentes. Espero que los ciberdelincuentes no me escuchen ahora lo que estoy diciendo, que les estoy dando información. Y bueno, yo creo que por mi experiencia necesitamos esta implementación y que los hoteles se tienen que ser conscientes de que lo tienen que implementar. Yo creo que a veces sin querer trabajamos pues siempre se ha hecho así, ¿no? Y también la rotación del personal, que adaptarlo y enseñarles, o los jefes de toda la vida de antaño que tienen cosas muy buenas, pero que tienen un escalón que yo creo que necesitamos en general, me incluye a mí, es formación, ¿no? Formación para implementar y usar la ética, el sentido común, todo eso que bueno, ya hemos comentado. Juan Pedro. A mí me parece muy interesante en el sector cómo se está desarrollando, porque tenemos clientes de todo tipo, ¿vale? Tenemos clientes que todavía se creen que esto es una moda, ¿vale? Y hay un decalaje espectacular entre lo que ellos ven y lo que parece que está sucediendo. Y luego tenemos clientes que van con todo, que lo quieren todo, que quieren que todo sea inteligencia artificial y que quieren eliminar al ser humano casi, ¿vale? Y en el terreno intermedio, que es lo que a mí me parece interesante,
El punto que me parece protagonista es la personalización. Y esto creo que también tiene que ver mucho con la seguridad y por eso me parece que si ellos quieren aportar algo, yo creo que hay una tendencia posiblemente generacional, ¿vale? Porque igual los que somos un poco más mayores tenemos un poco más de pudor, ¿no? A esa personalización que implica dar nuestros datos. Pero los menores de 35, según las encuestas, parece que están empujando mucho con el tema de la inteligencia artificial y los viajes porque o, o- o hay una tendencia clara en que quieren montar sus viajes con inteligencia artificial o ya lo están utilizando, ¿vale? Entonces, el personaje principal aquí es que se sienten que la oferta tiene que estar personalizada a sus deseos, ¿vale? Y yo creo que esto con la inteligencia artificial será posible. Llegará un punto en el que antes nos intentábamos mover por nichos, ¿no? Intentar categorizar a clientes en diferentes nichos para poder ofrecerles una serie de productos. Ahora ese nicho es uno, o vamos a ese nicho. Y para eso el cliente tiene que estar dispuesto a ceder una serie de datos y una serie de información, una serie de comunicaciones para nutrir a la inteligencia artificial y que sea capaz de ofrecerle unos resultados muy precisos, ¿vale? Yo creo que la tendencia va en esa dirección, a esa personalización ultra fina. ¿Y qué pasa? Que lo que también veo que está pasando en el sector, claro, desde hoteles hasta agencias de viajes de diferentes tamaños, es que faltan un poco de referencias en las pymes para hacer esto, ¿vale? Porque todos vemos clarísimamente qué es lo que están haciendo las empresas grandes, ¿vale? Pero la pyme no se compara con ellos. Entonces, estamos en una zona un poco gris en la que todavía no se acaba de decidir hacia dónde ir. Esta charla yo creo que ayuda un poco para ello, pero claro, si tu única referencia que ves ahí en los medios o en la información es que eDreams, por ejemplo, está consiguiendo una personalización ultra fina, haciendo que los clientes cuando hacen una búsqueda, los primeros resultados sean los que, igual con una tasa brutal, un 70 o un 75% de las veces se conviertan en una reserva y hacen que el proceso de reserva sea tan rápido y eso se transforma en ventas. Claro, para una pyme esto, para un pequeño receptivo o para un hotel, igual se le escapa un poco lejos. Así que yo creo que las tendencias van hacia allí, hacia la personalización. Creo que hay muchos peligros que van a emerger en terrenos como la seguridad de los datos, por ejemplo. Y también creo que, bueno, un poco en la línea de lo que estáis diciendo vosotros, que todo esto también se arregla con formación, con hacerle entender a la gente qué es lo que está haciendo, cuáles son los límites de la inteligencia artificial, que no tengan miedo a probar, como decían antes, ¿vale? Que no tengan miedo a experimentar y que intenten hacerlo de una forma más o menos segura. Eso es un poco el camino. Yo esto que va dando, porque hace poco hicimos una charla, o pude participar en una charla también que era específicamente del sector turístico, y cuando estaba haciendo un poco de investigación, que precisamente la hice con ChatGPT, como suelo preparar las charlas estas, investigación profunda en este caso, el sector turístico tiende a decir, esto pasa mucho con todos los sectores, que siempre cuando se miran el ombligo, oh, es que nosotros somos muy old school, aquí cuesta mucho. El sector turístico, al menos en España, y creo que probablemente sea aplicable a nivel global, es uno de los sectores, si no el sector que más digitalización tiene. De hecho, me parece que, y esto eran números del 2022, según un estudio de la OAG, el 90% de las empresas que trabajan en el sector turístico tienen presencia online, digitalización, en cuanto a página web, redes sociales, que parece muy obvio, porque obviamente si eres un hotel y no tienes red social o internet, estás fuera, pero la realidad es que en el resto de sectores de España creo que está en torno a un 60 o un 70%. O sea, es un sector que siempre ha apostado mucho por las nuevas tecnologías y la digitalización, y creo que con la inteligencia artificial está pasando algo parecido. Y si miras el nivel de SaaS y herramientas que se están empezando a crear, hay muchas bastante potentes y muy interesantes y son muy de nicho y funcionan bastante bien y además creo que tienen poco peligro de ser sustituidas por OpenAI o estas grandes porque son muy específicas para el sector. Además, normalmente están promovidas por gente que ha estado en el sector anteriormente y tal. Entonces, yo personalmente no había trabajado nunca con el sector y creo que está muy bien posicionado para empezar a adoptar la tecnología y apostar por ella, como comentaba Juan Pedro, que me creo que tenga hoteles que vayan con todo porque es así. Y vamos a Yo he visto cambiar. casos de hoteles, Dale, sí, dale, Gonzalo, perdón. perdona, Adelante. un ejemplo que me parece bastante
que un ejemplo que me parece bastante interesante, por ejemplo, es un hotel que es lo que decíamos antes, ¿no? Los sensores ya existen, ¿vale? Solamente es cómo estamos tratando esa información ahora. Que es capaz de ofrecer ofertas personalizadas a los clientes en el móvil que están en el hotel en función de sus necesidades o deseos, ¿no? Rollo, tenemos caipiriña 2x1 en el bar de la piscina. Esto a las 6 de la tarde. O los que son parejas, spa en grupo para ti y para tu mujer. Cosas así. Yo creo que ese nivel de personalización es espectacular. O sea, yo creo que si somos capaces, ahí yo también, como personalmente, yo no sé hasta dónde voy a llegar en ese sentido, ¿no? De ceder nuestros deseos y nuestra información, ¿vale? De una forma en la que nos sintamos cómodos, creo que vamos a llegar a un punto en que todo va a estar muy dirigido hacia nosotros y estos ejemplos yo creo que van en esa dirección. Es alucinante. Sí, yo creo que ya somos capaces de eso, ¿no? Es implementarlo. Ujú. Sí, sí. Una pregunta. Sí, yo quiero saber cómo llegaría esa información que tú dices, Juan Pedro, a los clientes. Porque sí que me parece interesante que la empresa lo sepa, que tiene unos clientes que no son pareja y no quieren entrar en el stop. Pero ¿cómo haces tú para saltarte, digamos, lo que son los derechos o no, para enviar la publicidad y decir, por ser pareja, tienes un Claro. 2 por 1 o Bueno, no sé cuento? son encuestas, hay información en recepción y hay dos personas que están en una habitación, ya sabes, que han contratado una habitación dos personas, sabes sus edades, hay cierta información que luego se elimina, ¿no? Cuando se van del hotel, se tiene que eliminar automáticamente porque no la tienes que guardar, aunque sea un cliente habitual. Hay ciertos datos que les tienen que desaparecer, pero hay otros de hábitos, de siempre toman la misma Coca-Cola o siempre van al spa, pues automáticamente se les puede poner un canal de la tele de información dirigida, ¿no? Como hacen nuestros teléfonos móviles, de oferta especial como para clientes habituales del spa. Y no estás diciendo que sabemos que eres cliente habitual, se puede llegar a eso, ¿no? Un marketing dirigido, ¿no? No, incluso como la experiencia del cliente empieza en el momento en el que empieza a buscar eh, información sobre la reserva, si eres capaz de crear una trazabilidad sobre ese proceso y sobre el propio proceso de reserva en el que el cliente, tú ves cómo se mueve la página web, ves si duda de ir a un spa o qué excursiones busca. Toda esa información se agrega, ¿vale? En el caso este que ponía de eDreams, estábamos hablando de que esta gente manejaba 1.700 millones de búsquedas agregadas al mes. Es decir, de información que el cliente deja durante la experiencia del proceso de reserva, agregado, le generaba una cantidad ingente de datos que gracias al Big Data y a los modelos de lenguaje eran capaces de extraer información para conocer al cliente, ¿vale? Entonces, ese es el tema. De hecho, he leído casos, esto no lo he visto de primera mano, en la que ya hay procesos que buscan en tus propias redes sociales cuáles son tus propios intereses y los agregan a esa información. Como supuestamente son datos públicos, ¿no? Lo que el like que tú haces en Facebook o en Instagram o lo que sea, ¿no? Ese DJ que me encanta en Ibiza o en Menorca, la playa esa que me parece fantástica, que le he puesto corazones y no sé qué, pues al final acaban agregando información para construir un perfil. Claro, a mí eso, yo no estoy dentro de la seguridad, pero no me hace sentir del todo Ya. cómodo. Pero yo te digo que las nuevas generaciones que tienen un perfil mucho más expuesto, esto no lo tienen tan problemático, ¿no? Al final, la IA es la única herramienta que puede gestionar tanta información, creo yo. Es la Sí. tecnología que puede abarcar toda esa nube de información, la base de Big Data o lo que sea, ¿no? Y para mí forma parte de un complemento, es otro cerebro que tengo a veces en el móvil, en el ordenador, y bueno, es un complemento de mi día a día, de mi vida. Que antes podía ser un complemento de una prótesis dental y ahora es la IA, ¿no? Es parte de mi cabeza. A mí hay un tema que me parece muy interesante en este punto y es la diferencia de legislación que hay en Estados Unidos y en Europa, cómo puede afectar a este tipo de cosas, ¿no? Si nos paramos a pensar, en Estados Unidos están intentando liberalizar más los datos. Yo creo que se ven un poco agraviados por lo que están haciendo en China, ¿no? Que tienen los datos de una forma mucho más liberalizada y al final los datos van a ser lo más importante una vez que
la capacidad computacional llegue a una asíntota. Entonces, sí que creo que en Europa vamos a tener que hacer un pensamiento en el sentido de a ver cómo lo planteamos, ¿no? Si queremos quedarnos fuera, qué nivel de personalización queremos seguridad en nuestros datos, queremos que todos los datos estén en Europa, entonces no utilizamos empresas en Estados Unidos para hacer esto. No sé, yo creo que allí el debate también con la seguridad va a ser muy curioso. Sí, Hablando. la legislación puede ser que seamos más pioneros o menos en Europa, por eso mismo. Y también el freno que tenemos de la IA es el control, el que la IA sea ética es lo que hace que la IA evolucione más lentamente. Que si evolucionara más rápido, nosotros como personas no nos da tiempo a adaptarnos, también es ese doble filo. Y bueno, luego, que es verdad que nosotros que somos de ciberseguridad, tenemos que ser conscientes de su uso, de sus buenas prácticas, de no poner datos sensibles, no, no enseñar a la IA con datos sensibles como cuentas bancarias de clientes, ¿no? O si llega ese momento, asegurarnos de que vaya bien. En nuestra parte. Vamos a hacer un cambio de sector. ¿Vale? Hemos hablado de turismo. Hablamos ahora, por ejemplo, con David, que seguro que sé que tiene clientes de sector comercio, negocios. ¿Cómo está marchando? ¿Hacia dónde vamos? Por lo demás, seguro que también tienes experiencia, porque vamos a... Porque seguro que tienes muchos casos. Pues he dicho, yo es que le veo un uso prácticamente en cualquier tipo de departamento, de cualquier tipo de empresa. Independientemente del tamaño, independientemente de la industria en la que esté. Antes han dado un ejemplo muy bueno, que de hecho yo también implementé una pequeña empresa, una oficina de seguros, que también tienen problemas de personal, tienen relación. Y aquí, pues, el problema de los seguros es que las condiciones generales de cada póliza es un tono así de grande. Y para que un director de una oficina forme a su gente y luego pues, hay una curva de aprendizaje muy grande, porque claro, cada póliza pues, es muy compleja y dentro de cada tipo de póliza, que es seguro de hogar, de vida, de no sé qué, de autos, cada póliza es muy densa y encima hay muchos tipos de póliza en cada sector. Cuando una gestora o un gestor de esa oficina ya está formado y se va a la competencia o se va a no sé dónde, pues le hace un traje al pequeño comercio, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que implementamos era para el Departamento de Recursos Humanos, simplemente una persona que lleva el tema de las altas y bajas de tal, hicimos un GPT customizado donde le metimos, le adherimos a ese cerebro de ese robot las condiciones generales de cada tipo de póliza. Entonces, día uno de una alta nueva, de una persona nueva que entra a trabajar allí, tiene un GPT que le puede preguntar, vale, me entra un cliente con este seguro de hogar, se le ha roto una vara, ¿tiene cobertura? Sí, no. Y al momento la gestora está capacitada para dar una respuesta al cliente prácticamente de forma inmediata. ¿Cuánto vale eso? Es que a mí me parece un avance brutal. Antes de tener una herramienta como esta, a lo mejor la persona para poder dar respuesta, que puede estar otra compañero o compañera, tenía que pasar meses en los que conociese y estudiase las pólizas, y ahora poco a poco puede ir aprendiendo sobre la marcha, learning by doing, ¿no? Que dicen en inglés, que es sobre la marcha con una herramienta que y esto es un ejemplo, ya digo, yo como, tengo que poner el ejemplo práctico para que, ¿verdad? Pero es un ejemplo del departamento de recursos humanos, pues una función que puede tener ya no solo para filtrar currículum, obviamente también o perfiles o lo que sea, sino también para la formación dentro de la propia empresa. Y como esto, pues comercial, pues oye, pues, un GPT o asistente que te ayude a buscar información sobre un cliente comercial. Pues que haga una research, como he dicho, compañero y le dé información sobre la industria. Por ejemplo, Baleares, la industria náutica también es muy potente, pues qué fases tiene esa industria, cuáles son los principales, qué cosas tiene que tener en cuenta, que ya le saca de encima un trabajo importante. La pregunta ya sería al revés. ¿Por qué no usas inteligencia artificial? No es ¿por qué la estás usando? Sino ¿por qué no la estás usando ahora? Porque quien te escucha de recursos humanos tendría que ser obvio que ya lo esté usando, ¿no? Porque lo que me estás diciendo me estás quitando un marrón de encima.
Claro, es lo que decíais antes, ¿no? Un poco la diferencia entre el impacto que está teniendo la IA en Estados Unidos, por ejemplo, o en China, que ya se enseña en los colegios a temprana edad, o las empresas en Estados Unidos que tienen la política que dicen AI first, ¿no? En plan, se puede resolver con IA, lo hacemos con IA. No se puede resolver con IA, Bueno, estamos los cuatro afinando el potencial de la IA. Claro. Pero esto es verdad, en Europa vamos rezagados por muchos asuntos, ¿no? Y en la carrera por la productividad y por el crecimiento, que ahí va a tener un impacto brutal, pues Europa, poco a poco, las áreas geográficas de Estados Unidos y China pues están compitiendo ahí. Nosotros, por temas que, ojo, que no le quito importancia, me parece fundamental tenerlo regulado como toca, por protección de datos, por ética, por... O sea, yo digo que si esto era regulado, explotaría la IA, nosotros estaríamos muy atrás, muy diciendo por dónde empezamos. No, 100%, y luego las filtraciones de datos sensibles, etc. O sea, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que a mí lo que me gustaría es que se estuviese regulando de una forma global, a nivel mundial, no solo en Europa, ¿sabes? Sí, porque eso lo que hace es que nosotros, como área geográfica, quedemos rezagados. Si vamos todos al mismo ritmo. Exacto, claro. Lo que va a hacer es que cada vez haya más diferencia entre China, Estados Unidos y Europa, ¿no? Pero claro, eso realmente está pasando en todos los ámbitos, es decir, la regulación laboral, todo, ¿no? Al final Europa estamos convirtiendo un continente viejo, un continente donde priman las normas antes que no me oigan los de pero donde hay muchísimas normas que cumplir, muchísimos requisitos para las empresas, quizás esto está lastrando también nuestra competitividad. Totalmente, pero ya lo dicen. Hay un dicho que es que Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Suena broma, pero para mí tiene bastante. Dentro de que regule, pues aprovechemos todo lo que podamos hacer, que es mucho, que no lo estamos aprovechando. Lo que decía antes, Juan Pedro, que claro, que en sectores donde hay más digitalización, mucho más fácil tratar inteligencia artificial, por ejemplo, que aparte del sector hotelero, ¿veis algunos sectores que sean susceptibles de crecimiento más rápido o en general es que... Yo tengo uno, pero No, pues dilo, si tienes, tú me dejes con la intriga. yo creo, no sé lo que dices. Yo para mí el sector de audiovisual me parece uno de los sectores que más se puede beneficiar por el tema al final, me puedes pedir, no sé si habéis visto los avances que ha tenido la IA en cuanto a generación de vídeo, de imágenes, de edición. Sí, yo creo que las películas se van a hacer así, en unos años. ¿Qué? El actor, el director, eso va a quedar en segundo plano. Va a ser, a lo mejor los escaneas en 3D a un personaje conocido para meter en una película y... Pero estoy totalmente de acuerdo. De hecho, antes Juan Pedro lo decía, cuando he dicho el nivel de personalización, vosotros hablabais del turismo, yo pensaba justamente en Netflix. Yo estoy seguro, ahora diréis, está loco, pero estoy seguro que en 20 años tú te das la tele y le dirás, mira, tengo media hora. Y dirás, quiero que me creas una película o una, yo qué sé, un capítulo de lo que sea, de media hora y que trate de esto y de esto. ¿Sabes? Y te lo va a crear al momento. A esto ahora ya suena de ficción, pero es que estoy seguro que en 50 años, yo qué sé, pero va a ser así. Incluso, no sé si habéis visto el tema de los avatares. Yo creo contenido en redes, yo tengo un avatar mío, con mi voz clonada perfecto, con mi imagen perfecto, en mi setup normal. Y yo le digo lo que quiero que diga y el avatar lo dice con una sincronización labial espectacular. Pues esto era también en la propia plataforma de streaming. Quiero que sea Dani o el actor que sea, ¿no? Tom Cruise. Y la película te la protagonizar. Por eso el nivel de producción también de acuerdo. Al final, no tiene límites. Yo la verdad que me puedo desviar un poco del tema de la IA. Que, bueno, es una explosión tecnológica que estamos en ello, ¿no? Hay cosas que, no sé si es cuarta revolución industrial, la quinta, pero por ejemplo yo tenía en mente de que los coches en un presente, futuro, o no sé si lo llegaré a ver, como impulsa la IA, como impulsa, soy técnico en impresión 3D que se conoce, que es fabricación aditiva, que es todo el proceso. Para mi mente era pues, un coche Ford, de la marca Ford, de Henry Ford, creó la fabricación en coches en serie, ¿no? Automatizó y fue una revolución que fliparon en la fabricación en cadena, que ahora lo conocemos como fabricación en serie, ¿no?
Y ahora para mí es fabricación a medida, la personalización como en los hoteles, la necesidad de los hoteles. Que bueno, la cosa es que la gente se mentalice, ¿no? Que llegamos a eso. Y para mí es coger el ordenador, llegar el momento de que la tecnología la tenemos, pero bueno, tendrá sus costes, sus regulaciones, coger el ordenador y decir, pues yo quiero el coche así, con mover el ratón y mover la forma del coche, pero con los límites legales. Es decir, que me deje automáticamente, tenga los límites que cumpla la normativa, qué motor quiero, qué caballos, pero todo automáticamente limitado a la legislación del país donde estoy. ¿Qué pasa? Que le doy a pagar con el color, con el tipo de asiento, todo, y automáticamente en la fábrica llega la información sin hablar con nadie, que no me aporta. A lo mejor un psicólogo ahora me va a decir, no, pero las personas aportan, ¿no? Aporta la comunicación con la gente, pero bueno, en el sentido de que son actos, a lo mejor un Ricardo no quiere hablar con nadie, quiere comprar y sin más, ¿no? Pues el coche se está haciendo en ese momento, o sea, con fabricación aditiva, bueno, con la impresión 3D, con la inteligencia artificial interpretando los datos que quiere, o la IA, si hay dudas de fabricación, la IA ya hace las preguntas al comprador, ¿no? Todo, bueno, que es ahí en China, pues, porque he escuchado, hay fábricas con pocos empleados, ¿no? No está en persona, pero bueno, me lo creo bastante. Yo creo que la IA es un complemento, otros complementos de la revolución de donde estamos llegando, ¿no? Es como en los drones, pues un órgano que se vaya por dron automáticamente, o como un tractor un tractor agrícola, está con una antena RTK, que lo curioso es que tenemos antenas RTK gratuitas en España. Es una cosa que es único en España y muy bueno, que si tienes un tractor o un dron y estás cerca de una de estas antenas a 10 kilómetros, 15, estás usando una tecnología muy buena, que todo eso se complementa con la IA. Es decir, el nicho de la IA es enorme. Lo que pasa que, bueno, antes tienen que evolucionar sectores que existen pero no se implementan y ponemos la IA a los sectores que ya están implementados. Eso es no acabar muchos años de no acabar de implementar, creo yo. Para mí, uno de los sectores que yo creo que está revolucionando, yo no sé vosotros cómo lo veis, porque a mí me toca de cerca, ¿vale? Es el del desarrollo, el de la programación. O sea, a mí ya me consta de que con el teletrabajo, yo ya conozco programadores que tienen dos trabajos, porque con diferentes usos horarios, porque tienen mucha más capacidad de producción. Entonces, digamos que sus empleadores no se dan cuenta o no perciben un descenso en la capacidad de producción. ¿Me explico? Y de hecho, con las nuevas herramientas que está sacando OpenAI, que decía que iba a sacar creo que Codex iba a evolucionar a una suscripción de, no sé si decían, $10.000 al mes o $10.000 al año, porque podía sustituir a un programador 100%. Entonces, yo creo que la tendencia de aquí a final de año, bueno, incluso más adelante, es que es verdad que la programación va a ser uno de los terrenos en los que vas a potenciar más, incluso vas a sustituir en primera instancia porque es muy natural que la IA entre allí. ¿Me explico? Yo sí, yo bajo mi punto de vista, además de los sectores como puedan modificarse, se crean nuevos. Esto pasó con... esta reflexión se la he escuchado y no es mía, pero me parece espectacular, que es, decían, cuando salió Internet, lo que empezaron a hacer las empresas, yo era muy joven, yo no lo viví, pero era coger lo que estábamos haciendo antes y hacerlo con Internet. Que ahora es un poco lo que estamos haciendo con inteligencia artificial. Lo que hacíamos antes lo automatizamos con inteligencia artificial. Pero tuvo que pasar un tiempo hasta que empezaron a crearse negocios que tenían Internet como tecnología nativa. Por ejemplo, el concepto de Uber, de Airbnb y todo esto, es que era impensable antes de conocer Internet, ¿no? Porque es una cosa que nace sobre la capa de Internet, digamos. Yo creo que aún no existe, o si hay algo que exista en este sentido, puede ser probablemente la aplicación con más experiencia que es ChatGPT, pero estamos aún a la espera de ver qué negocios y qué sectores y qué se crea encima de la capa esta de inteligencia artificial. Igual nosotros no estamos ni capacitados para hacerlo porque nosotros venimos de donde venimos y tendrán que ser las nuevas generaciones que nacen ya con el ChatGPT, como nacimos nosotros con Google, por ejemplo, nosotros de mi generación, la vuestra sería otra historia, Internet.
Probablemente Internet, ¿no? Nosotros estamos... No, pero así, nosotros redes sociales en Google y los que vienen ahora... Claro, y los que vienen ahora es ChatGPT. Y por eso pasa que te pones a utilizar ChatGPT por primera vez, la gente que empieza a usarlo por primera vez y no sabe usarlo o no sabe qué pedirle, pero porque es otro tipo de mentalidad, ¿no? Entonces yo creo que más que qué sectores afectará, estoy convencido que habrán cosas nuevas. O sea, ya saben, mobility, no sé qué, ¿no? Pero... No, volviendo y para contestar, para acabar de cerrar la pregunta y recortar, en cuanto a sectores, es que yo digo, va a llegar a todos los sectores. Es decir, esto es transversal absolutamente. Sin ir más lejos, hay una empresa, tengo un amigo que trabaja allí, sector primario, o sea, el de toda la vida. Sector primario. Trabaja en una empresa, lo que hacen, si algo sabe de ella es leer patrones, ¿no? Y dice, oye, le das una gran cantidad de datos y te sabe buscar pues, esas similitudes, esos patrones que se repiten para extraer información de ella y ayudarle a la toma de decisiones, ¿no? Pues esta empresa en la que trabaja, sector primario, lo que hace es leen con drones, me acuerdo porque has mencionado que los drones van sobrevolando las parcelas donde hay los cultivos y buscan en esas parcelas pues por tipos de color. La verdad que no sé cuál es el algoritmo que hay detrás porque utiliza el drone, ¿eh? No sé si es el tipo de color o el tamaño de la planta o no sé, pero buscan en esa parcela cuál es la zona en la que hace falta más agua o hace falta más lo que sea. Desde ahí ya no entro en cómo funciona, ¿no? Pero básicamente con vista aérea sabe identificar qué zonas tienen o van a cultivar más o necesitan más atención. Es decir, esto va a llegar a todos los sectores, independientemente del... Mira, pues yo justamente soy, bueno, es que soy varias cosas, me gusta mucho la ciberseguridad, soy piloto aplicado, que hago agricultura de precisión y lo que usamos es, bueno, me gustan muchas cosas, no quiero... También hago lo de impresión 3D, estudié en Sevilla de lo que es aplicación aditiva y para mí todo está relacionado con geometría. Para fabricar una pieza está relacionado. Por eso digo que para mí la IA está relacionada, yo englobo muchas cosas. Incluso estoy dentro de, no sé, mi oficio, que es ciberseguridad. También engloba la parte de que, bueno, me he criado en el campo, no me he presentado antes, me he criado de padres talleres aquí en Menorca y me parece brutal cómo ha evolucionado todo y ahora se usa un dron, lo que pasa que es verdad que no estamos mentalizados, se usa el dron con una cámara multiespectral y que te dice la calidad de los cultivos, cómo está, porque luego tú con un dron de aplicador, que ahora está prohibido en España, es una pena, puedes aplicar el fitosanitario solo en los puntos necesarios y así es más ecológico, ¿no? Pero bueno, hay un tema legislativo ahí que bueno, se tiene que ir regulando. Y se usa la cámara multiespectral para ver la salud, el nivel NVI, nivel de calidad del campo, y luego puedes usar otro dron de la cámara térmica para ver el agua, donde hay más agua o menos, para optimizar el riego y no encharcar demasiado el sitio, porque si encharcas un sitio de cultivo, si hay algún payés que me escuche, pues sabrá que hasta los nemátodos, que es un problema que haya charcos también en el cultivo. Es decir, y todo eso se puede gestionar con la IA, volvemos por lo mismo, con la IA. Nosotros que somos ciberseguridad, todo se aplica con la IA también. Lo que nosotros recomendamos más del tema de ciberseguridad en la IA a nivel de primer contacto es el sentido común, como cuando nació WhatsApp, que se compartía cualquier cosa y luego la gente lo compartía cualquier foto, pues con la IA lo mismo, el sentido común, formación, aunque le preguntes a la misma guía cómo usarla de forma segura, ¿no? Pero sí, es verdad, me ha encantado que lo mencionaras porque se me hace la boca se me hace agua. Es verdad que aplicar todas estas tecnologías eso requiere responsabilidad, conocimiento, ética, la normativa, por supuesto. Sí. Y me gustaría, para ir cerrando, un poco el minuto de gloria. ¿Podrías hacer un resumen de qué es para vosotros la inteligencia artificial, qué es para vosotros una de las cosas y cómo, y bueno, y vuestro deseo de cara a los próximos años sobre este tema? Vale, pues pensarlo, ¿no? Sé que no estaba en el guión, pero creo que es importante también, es verdad que todos coincidís en que no hay vuelta atrás, en que es el presente, pero también es importante pues, ver un poquito vuestra visión, ¿no? Bueno, como un resumen de lo que hemos hablado, pero también de otras cosas que a lo mejor os habéis quedado sin poder hablar.
Entonces, no sé si hay alguien que quiera empezar. Yo puedo arrancar si queréis. Venga. Perfecto. A ver, en cuanto al deseo, aquí se ha hablado mucho de sentido común y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el sentido común para mí es el menos común de los sentidos a día de hoy. Es algo que se da por hecho, pero no ocurre. Y a mí mismo me ha pasado de estar teniendo una conversación con un LLM y decir, uy, esto igual no debería haberlo dicho, borrar el chat, a pesar de que el chat ya está... Bueno, vosotros lo sabéis más que yo, pero bueno, lo que quiero decir es que, por eso digo, lo del sentido común importantísimo, pero hay que hacer, en mi opinión, un trabajo de divulgación importante para no, digamos, continuar ciertos sesgos que pueden tener o que se pueden generar a través de la IA para hacerlo eso más ética y con una manera más justa y que avance por hacia donde tiene que avanzar. Y para mí, de hecho, nosotros como Academia Revolución IA, nosotros, ya lo pone el propio nombre, tenemos vocación de academia. Con lo cual, aparte de lo que queremos es que la gente, con sentido común, aprenda para que no nos quedemos tan rezagados. Ese sería el deseo, que la gente, y de hecho, se lo comentaba yo antes, que poco a poco la gente empiece a probarlo, empiece a ver el potencial que tiene, la gran utilidad que le puede dar para así convertirnos en una sociedad e intentar no quedarnos tan rezagados en esa carrera de la IA de la que veníamos hablando, ¿no? Como sociedad, porque ya te digo, yo estoy convencido de que es el futuro y cuanto antes empecemos y antes nos pongamos a sacarle partidos, más productivos seremos, más creceremos y mejor nos irá a todos, ¿no? Entonces yo creo que ese sería mi deseo. Empezaría cuanto antes y a formarse y a ponerse manos a la obra para ser partido. Muy bien, sí. Aquí no las palabras, ahora no. Lo más difícil, el último tiene la palabra. Por eso he hecho hablar primero. Bueno, hablo yo porque empecé a hablar. Bueno, sí, lo veo así también. Y luego está la parte como, pues yo deseo que la implantación de la IA tiene que estar, pero que la gente no deje de leer libros, la parte de base, porque nosotros aprendemos, sabemos que la relatividad es así porque Einstein lo dijo, pero no planteamos por qué es así, porque no lo han dado hecho, ¿no? Aprendemos cosas ya hechas. Y bueno, pues aunque es difícil, pues intentar preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué ChatGPT me dice esto? Ah, porque lo dice y tiene razón. Sí, posiblemente, pero ¿de dónde nace? ¿No? Esa cultura general, el ser humano como que puede dejar de ser humano, no sé cómo... Pensamiento crítico. Sí, un pensamiento crítico que yo creo que el pensamiento crítico se ha quitado con las redes sociales, el engancharnos a la pantalla se nos ha quitado un poco, ¿no? La sociedad, las generaciones más mayores veo que son más críticos de la vida y los más jóvenes les da un poco igual. No los juzgo, claro, se han criado con otra tecnología, pero yo deseo que toda esta tecnología no perdamos esa humanidad, ¿no? También veo una cosa curiosa que yo veo vídeos de internet que me han saltado de que salen, de que empujan un robot con IA, ¿no? Que lo dan con el pie o tiran el robot al suelo y mira cómo se levanta. ¿Qué pasa? ¿Que nos creemos superiores a la IA o superiores a un robot? Volvemos como al veganismo. Las plantas tienen sentimientos. No sé, sea que tengan sentimientos o no, está la ética. No tengo por qué darle patadas a un robot con forma humana o con forma de un perro. Si está replicando un perro, estoy faltando el respeto a un perro, ¿no? De cierta manera. Yo eso veo que puede ser un poco feo si evolucionamos por ese camino. Yo, sí. A mí me gustaría que la IA fuera un copiloto, porque al final temo un poco creo que hay como una tendencia muy grande a humanizar la IA, lo cual me preocupa un poco, porque creo que el camino se puede desviar si llegamos a humanizarla demasiado. Y creo que hay mucha gente que está en una situación vulnerable que esa humanización, que parece que es una salida, puede convertirse en un problema a medio o largo plazo cuando una IA responde a los incentivos de una empresa. Pero sí que me gustaría pensar que en un futuro va a ser un copiloto de verdad que vas a poder llevar encima y te va a ayudar no solamente
en cosas de tu trabajo, sino en cosas de tu día a día, para hacerte la vida más interesante y que te libere más de tiempo para hacer justamente lo que estabas diciendo, ¿no? De leer, de dedicarte un poco a tus cosas y que no dejemos de cultivarnos por eso. Que esto ya es una cosa que está por ver, que es lo que me gustaría ver hasta dónde va a llegar el ser humano cuando le despojan de toda la parte laboral, digamos, o toda la parte dura. Pero sí que me parecería súper interesante ese copiloto. No sé hacia dónde evolucionará a nivel hardware para poder hacerlo. Ya están hablando por ejemplo, OpenAI ha contratado a John Ive, no sé si lo habéis visto, ¿no? Que es uno de los creadores del iPhone, y dicen que va a crear el próximo dispositivo que vamos a llevar encima, junto con el teléfono y el ordenador, y va a estar dotado de la IA de OpenAI, ¿no? Y no se saben si es un collar o todo esto. Pero llegar a tener un copiloto contigo que te puede dar apoyo y soporte en un montón de cosas, creo que nos puede hacer la vida mucho más interesante y mucho más divertida. Es ahí hacia donde me gustaría ir. Un comentario muy buen nombre escogido por Microsoft para su inteligencia artificial, el Copilot, o sea, es literal. Sí. Ahí hicieron un buen estar en marketing. Yo creo que es importante entender el impacto que tiene y que va a tener, porque no va a ser solo tecnológico, sino que es económico, o sea, súper ligado al impacto económico y por lo tanto al social, etcétera, etcétera. Creo que es importante que cada uno haga la reflexión de cómo se quiere tomar, cómo quiere interactuar con la IA y cómo se prepara para la IA, tanto a nivel emocional como a nivel profesional, como a nivel de todo. Hemos vivido cambios en el pasado, en la historia, o sea, no personalmente nosotros, porque no hemos estado en la revolución industrial, en la internet, etcétera, pero cada uno puede mirar hacia atrás y ver cómo han ido afectando las cosas y cómo hemos ido cambiando. Porque antes no había calculadoras, te enseñaban a calcular y de repente aparece una calculadora y ya no tienes que calcular. Y la gente ha seguido avanzando y la gente no se ha atontado, como dice todo el mundo. Mis padres buscaban en enciclopedias y nosotros buscamos en Google. Y ahora ya no buscas en Google, buscas en ChatGPT. Entonces, es cuestión de ver, de intentar anticipar un poco cuáles van a ser los cambios, creo, e intentar sobre todo tener muy claro cuál es tu brújula moral, como decíamos antes, y cuál es tu brújula también a nivel emocional, para estar preparada, para que te afecte lo mínimo posible y sobre todo para aprovecharse desde un punto de vista positivo y que te sirva como facilitador para ganar más tiempo, para ganar comodidad y para ganar bienestar general. Espero, vaya, espero. Y escuchas a los CEOs de las grandes empresas y parece ser que al menos para vender habla mucho de esta moralidad y tal, y eso es lo que me tranquiliza un poco. Pero ya veremos, a ver qué pasa. Que nos prepara el futuro, ¿no? Sí. No sé si también vuestro minuto también está disponible. Yo estoy tan verde en el tema de ella que, por lo visto, que vamos, me queda mucho para aprender, la verdad. Aún no sé qué dirección tomar ni cómo. Creo que es una cosa que está ya presente totalmente, que se pueden hacer cosas que yo desconozco y no alcanzo aún a entender cómo aplicarlas en mi día a día en mi trabajo. Empiezo a vislumbrar alguna cosilla, porque me había ayudado a ver otras posibilidades. Cuanto al trabajo, pues lo que sería cargarle un plan, que me saque un presupuesto. Oye, yo creo que esto ya se puede hacer, seguro, ¿no? Sí. No debe para mañana, con un trabajo previo, como comentábamos, con entreno, un tal, no sé qué, vinculación de programas. Y ahí me conformaría un momento y después seguir avanzando. Lo que queremos es trabajar menos. Y yo ya. Luego porque la vida se va a eso, ¿no? Antes se trabajaba 16 horas, ahora 8, ahora parece que te va a reducir media hora, ¿no? Al final, digamos eso poco a poco. Va a ser eso, más ya menos horas de trabajo, oye. Va a ser una inmensamente proporcional ahí. Que nos escuchen por ahí, a ver si disculpen. Bueno, yo quería decir, bueno, que yo como fotógrafo y también como videomaker, sí veo como muy útil todas estas herramientas y es más, tengo muchas ganas de llegar a casa para poder aplicarlas, porque sí que soy consciente de que están aquí, son de fácil acceso y que me pueden ayudar. Digamos, yo que no soy una empresa grande, que soy autónomo, ya las puedo aplicar. Entonces, mi duda es, o mi pregunta es, ¿por qué hay personas que vienen, digamos, 2 personas a su cargo, o 3 no se animan a hacerlo? Y podría ser muy fácil.
automatizar, no automatizarlo, pero sí por lo menos hacer procesos que son como más rápidos, eficientes, y que invitaría a esta gente a que vamos, que vamos a por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues, No, es eso, John, al final has dicho algo que en lo que creo que estamos todos muy de acuerdo, ¿no? Que hay un tema de adopción, que para eso creo que sirven mucho este tipo de acciones, en que explicarle a la gente que cuanto antes suban a la ola, ¿no? A la ola de la IA, pues mejor les va a ir y menos rezagados van a quedar versus la competencia, ¿no? Pero siempre cuesta, hay una versión al cambio y a la gente le da un poco de cosa, ¿no? Cambiar su forma de trabajo y si me ha ido bien así, alguien te decía, oye, si me ha ido bien así, ¿por qué cambiar, no? O sea, al final vas a estar forzado a cambiar si no quieres desaparecer. Y con la IA yo creo que va a ser muy así. Y no se trata de tenerle miedo. Al final, ya te digo, yo lo que creo es que lo que tienes que hacer es delegar esas tareas que no aportan para que te centres o trabajes menos, como dice, como se ha dicho por ahí, o para que tu tiempo lo centres en cosas que te gustan, que aportan, que valen, ¿no? Pero bueno, poco a poco yo creo que irá ocurriendo, ¿no? bueno, y también pienso que, digamos, es diferente la mentalidad de un trabajador a una mentalidad de empresario. Entonces, para poder implementar estas herramientas, pienso que no se tiene que ser trabajador, se tiene que ser empresario para poder saber qué es lo que le va a mejorar como empresario a mi empresa para aplicarlos. Yo creo que hay algún caso, como decía, que es verdad. Yo también conozco a algún programador que él mismo se paga las herramientas de ella, no se lo paga la empresa, porque le sale a cuenta para trabajar en más empresas a la vez. A veces hay trabajadores que yo creo que van más avanzados que la propia empresa, que no ofrece esa herramienta y no le dice, mira, pues trabaja 6 horas en vez de 8 y el precio es este, ¿no? Se ha adelantado el trabajador. Yo veo, bueno, estarán las dos variantes. Debe ser más interesante que los empresarios le pongan más interés. Sería más común, ¿no? Pero bueno, hay de todo, creo yo. El tema es que si los empresarios no le ponen interés y los trabajadores le ponen interés, allí puede haber una fuga de información que puede ser muy sensible. ¿Me explico? Porque entonces el trabajador está utilizando una herramienta para hacer su propio trabajo que no está gestionada por la empresa y, Claro. y claro, allí dices, ostras, va mucho más rápido, pero Sí, dices, hostia, ¿no? está suyo Nosotros, haciendo... claro, es verdad, cuando nosotros estamos monitoreando una empresa por ciberseguridad, eso es difícil saber qué empleados están haciendo en su casa remoto. Si el empresario fomenta unas herramientas y si están obligados a usar unas herramientas, nosotros lo podemos monitorear, que si tenemos ataques, si tenemos robo de información, ¿no? A nosotros nos facilita mucho. Eso es, y luego también otro problema que tenemos es la ingeniería social, ¿no? Sin tener tecnología a la mano, yo vengo aquí, me hago un cartelito y me hago pasar por otra persona, aquí me cuelo y me voy con cierta información. Es la labia, ¿no? Hay muchas maneras de romper el sistema. Pero bueno, sí, que también te de acuerdo. Perfecto, pues muchísimas gracias. A ver si la próxima vez redonda, la que hablemos de guía y tal, coincidimos todos y podemos, bueno, pues constatar cómo estos deseos y esta evolución, pues, en realidad o no. Tenemos que Sí. porque creo que es el futuro lo que habéis estado indicando, creo que es el camino para que vaya bien. Nada, sobre todo queríamos dar las gracias a todos los ponentes, a todos los asistentes, desde la Oficina General Primero del Colegio de Ingeniería Industrial de Illes Balears, y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias por darnos este espacio, la verdad. Gracias.